En los procesos industriales se van a manejar gran variedad de materiales, de operaciones y de procesos, con muy diversas propiedades físicas y químicas. Estas propiedades son conocidas como variables de proceso y pueden asumir una gran diversidad de valores. Las propiedades de los cuerpos que son susceptibles de medirse se conocen como magnitudes físicas. Ejemplo de ello es la masa, la longitud, el tiempo, la densidad, la temperatura, la velocidad, la aceleración, la energía, etc. Hay magnitudes que pueden medirse directamente, tales como la longitud, el tiempo, la temperatura. Otras magnitudes deben ser calculadas, es decir, no ser medidas directamente, tales como la velocidad, el volumen, la densidad, etc. Las magnitudes pueden dividirse en extensivas, que son aquellas cuyo valor depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa, el volumen. Otras magnitudes son las intensivas, que son aquellas cuyo valor es independiente de la cantidad de materia. Por ejemplo, la presión, la densidad, etc. Las magnitudes físicas pueden cuantificarse por comparación con un patrón de medida o con partes de un patrón. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. A un conjunto consistente de unidades de medida en el que ninguna magnitud tenga más de una unidad asociada, se denomina sistema de unidades. Las unidades por su origen pueden dividirse en básicas, y estas son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad de materia y la intensidad luminosa. Esta definición está de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades creado en 1960 y adicionado en 1971. Otras unidades son las derivadas, y estas pueden ser compuestas, que surgen por combinación de las básicas, por ejemplo, el volumen, la densidad, la fuerza, etc. Y las definidas con nombre especial, por ejemplo, el pascal, el watt, el newton, el ohm, el joule, el radian, el lux, etc. La definición y nomenclatura de las unidades básicas de acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas es la siguiente. La longitud es la magnitud que mide la distancia entre dos puntos. Su unidad es el metro, su símbolo m minúscula. La masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. Su unidad es el kilogramo y su símbolo es kg. El tiempo es la magnitud que mide la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio de los sistemas sujetos a observación. Su unidad es el segundo, su símbolo es S minúscula. La intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Su unidad es el ampere y su símbolo es A. La temperatura de un cuerpo es una medida de su estado térmico, considerado este como su capacidad de transferir calor. La unidad es el grado Kelvin y su símbolo es K. La cantidad de sustancia es la cantidad de partículas o entidades elementálicas microscópicas, ya sean átomos, moléculas o iones,
de un cuerpo. Su unidad es el mol, su símbolo es mol. La intensidad luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. Su unidad es la candela, su símbolo es CD. Las magnitudes están compuestas por dos elementos, por su valor numérico y por su unidad. Por ejemplo, en 10 kilogramos, 10 es el valor numérico y kg es la unidad. Existe una gran cantidad de prefijos para los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades. Entre los más conocidos, deca para 10 veces la cantidad, hecto para 100, kilo para 1000. En el caso de los submúltiplos, deci para 0.1, centi para una centésima, mili para una milésima. En la actualidad aún conviven una gran cantidad de sistemas, como lo son el CGS, el MKS, tanto el absoluto como el gravitacional como el de ingeniería. El inglés de ingeniería y el inglés gravitacional. Algunas reglas para escribir los símbolos de unidades son las siguientes. Los símbolos de unidades, con excepción del ohm, se escriben con letra minúscula. Sin embargo, si los símbolos se derivan de nombres propios, su primera letra es mayúscula. Los símbolos de unidades nunca llevan punto y no tienen plural. Para expresar un producto de símbolos de unidades se usa un punto. El punto se puede suprimir si no hay posibilidad de confusión. Cuando una unidad secundaria o derivada se forma dividiendo una unidad por otra, se puede escribir de la siguiente manera. La unidad va siempre después del número. Cuando se usan prefijos, el símbolo de la unidad se escribe después del prefijo y sin espacio entre ambos.